people, power to the people, power to the people, power to the people, power to the people. Beltza naiz eta harro nago. An, Ferminen kontzertuaren biran ohartu nintzen, Blackies beltza kamisetak zeramatela. Deigarria egin zitzaidan, eta galdetu nuen ea zertzen hori. Lagun batek esan zidan, Ferminen egitasmoa zela, eta laster jakingo nuela horren inguruan. La camiseta me llamó mucho la atención con el nombre de Blackies Beltza. Más allá de conocer un poco la historia, me interesé por el eslogan, ¿no? Por la estética de la camiseta. Creo que me la apropié durante la gira, fue mi camiseta de la gira, básicamente, ¿no? Fue como una especie de anuncio de algo que vendrá sin que sepas qué es lo que viene realmente, ¿no? De cualquier manera, cuando hablas un poco de Fermín Muguruza siempre esperas que venga una ola de algo, ¿sabes? No, una... Hurrengo urtean, 2014an, komikia aurkeztu zuten egunean, erakusketa inauguratu zuten Bilboko Lalondigan. Ekitaldi osagarri pilo batekin. Bertara joatea erabaki nuen. Hasiera batean izan zen lehenengo banatzea erakusketa, Blackies beltzako protagonistak egitezun bidaian aurkitzen zituen herri ezberdinen arabera, ez? Horrela banatzea, ez? Lehenengo New York, gero La Habana. Gero biltzea Ferminek erakusketa edo novela grafikoa idazteko prozesu horretan bildu zituen material mota guztiak horiek denak elkartu, ez? Eta horren selekzio batekin. Hau da, bazeuden materialak zuzenki komikianak zianak, komikiaren horriak zianak, edo komikiaren marrazkiak zianak, baina ere bai marrazkilaria bialtzeko berak ateratzituen argazkiak lokalizazioekin, edo argazki historiko batzuk nun bera ere bai oinarritu izan zen. Historian, periferian gelditzen zen material multzo guzti hori bildu, ez? Eta horri forma eman. Blackies beltza irakurtzean, zirrara bat sentitu nuen. Eta nire bizitzaren istorioa ikusi nuen ere bertan nolabait. Nire ama, Kadizera joan zen bizitzera eta bertan Tanzaniako gazte batekin maitemindu zen. Haurdun zegoela, aita hil egin zen kotxe batek harrapatuta. Ama jaioterrira itzuli eta bertan jaio nintzen ni, Zarautzen. Aitaren amari esan ziotenean bere semea hiltzela kotxe baten istripu batez, orduan erabaki zuen irekitzea aurreko urtetan gordetzen zituen semearen kartak. Irakurri gabe zeuzkanak haserre zegoelako semeak Tanzaniatik aldegin zuelako. Azken kartan, semeak esaten zion amona izan behar zuela, eta orduan nire amonak erabaki zuen ni ezagutu behar ninduela. Amona Kadizera joan zen, eta han esan zioten nire ama Zarautzen zegoela. Bide luzea egin zuen Zarautzea arte ni ezagutzeko. Nik 18 urte bete nituenean, Tanzaniara joan nintzen, nire sustraiak ezagutzera. Ni Blackies beltza naiz, esan nien Ainara eta Luzi lagunei. Eta jarraitu nahi dut horren inguruan egiten duten guztia. Beraz, beraiekin elkartu eta argazki sesio bat egin genuen Fermini bidaltzeko. Esanez egitasmoa jarraitu nahi nuela. Arez geroztik, bidai zoragarria izan da. Eta zaila bada ere, saiatuko naiz laburbiltzen 5 urte hauetan egindako ibilbidea. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Enseguida vi claro que era un proyecto ambicioso y era un proyecto que tenía
que tenía muchas ramificaciones. Ese era mi miedo, pero también mucho recorrido, ¿no? Largo recorrido. El recorrido de la historia está siendo azaroso porque, primeramente, como bien han dicho, escribimos el guión cinematográfico para una película de animación para adultos. Mi mayor desafío era controlar las ramificaciones, o sea, intentar que el volcán creativo que es Fermín Muguruza, intentar meterle dentro de las viñetas, ¿no? Porque claro, cuando trabajábamos en su cocina a 4 manos, él tenía internet y yo no. Y creo que eso no era una buena idea, porque todo el rato él iba encontrando coincidencias felices, nuevos datos. No, pero este día Ali luchó contra esto, hay que meterlo, porque claro, él cogió la medalla olímpica, la tiró al río, también esto también tendríamos que meterlo. One time, here we go. Black is better. Let's go. Black is better. Oh, black is better. Let's go. Black is better. Mandela señal, marcha madura y cordea es para ir a lanzar. How do you say black and mask? Me cuenta eso, que estaba trabajando, que habían escrito esta novela, que había visto mi trabajo y que le interesaba sumarme al proyecto y tal, y yo en automático empecé a pensar cómo le voy a decir a Fermín que no. Me lo leí muy rápido y como lo disfruté mucho y me sorprendió mucho, la verdad, y se lo di a leer a mi esposa y le dije, mira, me llegó esto y no sé, o sea, yo estaba pensando que no lo iba a hacer, pero encontré ahí muchas cosas que parecía, si bien no nos conocíamos antes, parecía que estaba escrito para que yo lo dibujara. Todas las referencias musicales, la época, digamos, hay muchos referentes que ya existían en mi trabajo y que era como que decantaba solo, ¿no? Entonces se lo iba a leer a mi esposa y creo que ella fue la gran aliada de Fermín y ella fue la que dijo, si estabas esperando un guión para hacer una novela gráfica, acaba de llegar, es este. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. No las atenda black euskaraz. Es imposible decirle que no a Fermín. Yo no conozco a nadie. Dicen que alguien lo ha conseguido alguna vez, pero yo no le conozco personalmente. Es más fácil decir que no a un dragón que a Fermín Muguruza. Jakin behar dakaten, beti ez da irabazten duen bakarrak egia da. Eta behin ja erakusketa inauguratu zanean, bai egon nintzela pixkat laguntzen edo konpainia egiten, gonbidatuak etortze zianean. Hori ospitalia etxeko egun gelatu buruan, bazero ditu ezagun eta uan, beti goguan agei zaion parakia. Etorriko da DJ bezerra urrengo irautza, ez? Gis Brownek asmatuko duen erritmo errepikar korrori, el 4x4, horrekin etorriko da DJ bezala urrengo irautza, ez? Hau ez da Gis Brown, baina funky da. Eta biak batera jartzea.
2015 munduan zehar ibili zen Fermin eleberri grafikoa aurkezten. Mexikon, Kolonbian, Argentinan, Japonian eta ekitaldiak antolatzen. Eztabaidak, mahai inguruak, kontzertuak. I'd rather be at this moment than in the vast country in Bilbao, here at this theater, with all of the wonderful artists and Fermin and all of you. One more thing. There is a song by Nina Simone. And the title of that song is I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. And what I want to tell you this evening is that for these moments that we've shared together, of experiencing the wonderful music, it seems that we all have a sense of what it would feel like to be free. And unfortunately, I do not speak Basque, but I love the language. And I can go home and say that I know how to say one thing in Basque. I can say Black is Belsa. Eskerrik asko. Eta aldi berean, New Orleansen izan zen dokumental bat grabatzen. Blackies beltza unibertsoa zabaltzen. You, Fermin, and your music and your world, that's as important for us as it is for you. Not only are you getting to introduce us to your world, we get to introduce you to our world. Two-way street, yes. San Fermin, New Yorkeko kanetatik, James Brown, Otis Redding txaikaremetik, Gizateriak ezatu askita, heraldo jena, da bere martxa. Nola esaten da, Blackies caras, Blackies beltza. Cuando aterriza Blackies beltza en Barcelona es a través de la exposición que se hace en Bilbao, en Alhóndiga. Entonces se pretende traer algo parecido a Barcelona, encontramos el espacio donde hacerlo. De cara a las Ramblas hay como una pecera toda de vidrio y es un espacio reducido, y ahí decidimos montar un estudio de grabación y que cada día se fueran haciendo cositas en ese estudio, se fueran filmando, se fueran colgando cápsulas en la red de la actividad que había cada día alrededor de la exposición Blackies beltza. Blackies beltza.
تجرب جدتشي تمشي وراني بشوارع إلها كتير أسامي كل وجه دور عبسمي. Estábamos actuando en Pamplona y ese día volvíamos a Barcelona, teníamos el día libre y dijo que quería montar un pasacalles al estilo New Orleans en Barcelona, pero para celebrar el día de San Fermín. Tomar las calles es algo que a los dos nos motiva muchísimo. Y en Cataluña todos los pasacalles, que aquí se llaman cercavilas, tienen unos personajes que son los gigantes y cabezudos, pero hay un gigante muy particular y es del pueblo de Sallent y es el único gigante político que hay en Cataluña, que es un maquis, un guerrillero antifranquista. Entonces yo le hablé a Fermín de que si alguna cosa me motivaba más allá del pasacalles era poder hacer desfilar por las Ramblas de Barcelona al gigante maquis. O sea, nos lo pasamos muy bien subvirtiendo el orden. Fermín Muguruza trabaja de una manera que va a hacer esto y de repente una cosa que implica X empieza a multiplicarse, a dar vueltas alrededor de sí misma como una peonza, empieza a hacer el efecto espiral y se convierte en 50.000 actividades. Bimila eta hamazazpiko otsailetik ekainera Fermin eta Jone, Bartzelonako Sant Andreu herrian instalatu ziren, Fabraikoat sorkuntza fabrikan. Bertan kokatu zen Black Beltza lurrikararen epizentroa. Fabraiko zen, The Suicide of Western Culture, bikote teknoarekin, Ferminek disko bat grabatu zuen. Bertan ere Black Beltzaren arrastoa utziz. Baina niretzat harrigarriena izan zen, Bartzelonako Taller de Musiksekin 20 emakumez osatu zuen Mikaela Txalmeta Big Banda. 2 kontzertu eman zituen, bata Donostiako Victoria Eugenian eta bestea Bartzelonako Greken. Bitan izan nintzen, bizitzaren ospakizun horietaz gozatzen.
the people, power to the people, power to the people, power to the people, power to the people. Denok, ala inorez! Kendu paretik, manez! Haiek bezain arrasista zarete! Han pasado 10 años y me acuerdo como si fuera ayer mismo, como vino Fermín entusiasmado, solamente con una hoja, con una foto y un pequeño texto abajo. Y dices, joder, pues con tan poco, ¿cuánto decía ese papel? Y toda la aventura que ha venido después, 10 años ha durado la aventura, y con tan poco, qué gran historia tenía solo una hoja. Se ha discutido mucho, aunque yo desde el principio siempre me ha parecido una película de 2D, como ha sido así al final. Hubo un momento que pareció que pasaba todo al 3D y yo la verdad que no estaba nada convencido de la historia y me alegro mucho que al final se haya hecho en 2D, que es como se tenía que haber hecho. En todo este tiempo también, pues, bueno, además de que hemos estado mirando toda la forma de poder producirla, de poder hacer los equipos, hemos estado analizando otras películas. Fermín me mandó unas listas enormes de películas que le gustaban y más de una la hemos visto como 5 centímetros por segundo, que la vimos analizando plano a plano y buscando qué es lo que él le gustaba de la animación, si veía que nosotros técnicamente podríamos hacer eso. Y bueno, la verdad es que ha sido un proceso de 10 años muy intensos, pero que han pasado, nada, como un suspiro. Black is Belcha, ya se encendió la mecha. La nueva generación del reggae danza en la brecha. Black is Belcha, mensaje al corazón, mensaje de revuelta con alma de rebelión. Jo vaig conèixer el Fermín Muguruza el 22 d'abril del 2015, aprofitant que estava signant autògrafs per Barcelona, el Beñat i el Ricardo, que són dos companys de professió, em van proposar de fer una trobada amb ell i parlar sobre la meva opinió sobre el projecte que estaven engegant Black is Belcha, sobre el còmic que pròpiament ja havia fet el Fermín. I jo em vaig llegir el còmic, em vaig reunir amb ells i els vaig exposar el meu interès en sumar-me al projecte. M'agradava el fet que tractés fets històrics que moltes vegades la pròpia història ha oblidat o s'ha preocupat de tapar, tingués aquesta part reivindicativa i alhora proposés tot un ventall, una road movie al voltant de tota una sèrie de fets històrics interessants. Tot i així li vaig exposar al Fermín la meva proposta de poder treballar una miqueta més el guió, vist que el cinema no és ben bé igual que el còmic i potser el guió que tenien en aquells moments era molt fidedigne al còmic. Sobre el còmic s'aguantava molt bé, però traslladat a la gran pantalla potser calia retocar. És curiós perquè quan l'Oriol em va trucar, just feia unes setmanes que jo havia estat parlant amb uns col·legues del còmic de Black is Belcha. El Fermín ho tenia tot calculadíssim. Llavors, aquest guió, el que passava és que si tu treies una peça, tota la resta de peces com que es queien, no? Llavors havíem d'anar, era com una espècie de cirurgia, que jo, com era el nou, al principi no tenia controlada que aquesta cirurgia era necessària, no? Però Fermín sí que ho tenia controlat. I a poc el que vam anar fent és posar-nos com allà els dos amb el bisturí, saps? Però a mi em va costar una mica agafar aquest bisturí, perquè no sabia que estàvem a nivell de bisturí, jo anava amb un astral, saps, diguéssim. Crec que a la pel·lícula l'emoció és més intensa, hi ha més tensió, hi ha més acció i sobretot hi ha més impacte emocional. Els personatges pateixen sobre les seves pells, no sobre la seva pell, més coses. I això fa que, en definitiva, la pel·li dramàticament estigui més amunt que el còmic. Era un proyecto complicado y ambicioso, lo hemos hablado muchas veces, porque claro, es una película muy coral. Entonces hay muchos personajes, aunque no tengan un protagonismo extenso en la película, pero que son pequeñas píldoras que aportan mucho a la época, ¿no? Y que son necesarias e imprescindibles. El truco era
unos pequeños bocetos que le enviaba yo previamente antes de hacer el diseño del personaje completo y demás, pero eran bocetos realizados en el blog, fotografiado al momento y enviado. Siendo tantos personajes y teniendo Fermín una idea tan clara como tenía del estilo que quería proporcionar a la película, creo que si no hubiéramos encontrado esta... Costaba poco en realidad, los bocetos estos previos, prácticamente de los 65 que hicimos, prácticamente para la primera eran aceptados. Por eso, claro, si no hubiera sido así, hubiera sido un horror y hubiera sido, yo creo que interminable, o no hubiéramos podido continuar con esto porque eran tantísimos los personajes. A mí me pareció un reto y una oportunidad de disfrutar, ambas cosas. O sea, me motivó mucho. Me motivó mucho a mí Josep Pons, me gusta el trabajo que hace, me gusta muchísimo en historietas, y cuando vi los personajes principales que había hecho, yo dije, wow, casi un regalo continuar esto, ¿no? Quiero decir que fue un estilo que a mí ya me sonaba, el de Josep Pons. Es un vericueto del dibujo, uno puede tirar por muchos sitios, y el de Josep Pons es un terreno el que transita, donde yo, vamos, estoy completamente a gusto. Entonces no me costó nada, dijéramos, al contrario. En el año que transcurre la historia, fue el 67, yo tenía 7 años. Entonces, mis primeras impresiones acerca del mundo casi las tengo de ese momento. Con lo que no es que fuese una cosa mágica, porque no lo era, pero no me costaba nada dejarme ir, y entonces lo primero que me salía, acertaba. Propak dira fondoetan dauden objektuak. Prop batzuk aktiboak dira, osea pertsonaiak hartzen dituzte, beste batzuk pasiboak dira, fondoan daude, baina askotan dira fondoa konposatzeko eta batez ere pelikulari arima emateko. Eta niri lan hau ez dut asko egiten, baina asko gustatzen zait. Ze enpapatu behartzea historiari buruz. Adibidez, Ferminek eskatzen badit hotel bateko irrati bat nahi duela, ez du balio edozein irratik. Ikusi behar dezu ze urtetan gertatzen den hori, inkluso ze hilabetetan, ze Estatu Batuetan 75ean gauza pila bat gertatu zian, eta niri pila gustatzen zait preprodukzio hori eta I+D hori, ez? Nire lana zen bialtzen zizkiaten pertsonaia extra eta prop guztiai kolore paletateatzea dela. Pertsonai bat jarri eta onduan koloreen bidez hile kolorea, arropana, larrua zala eta onduan jarri bere numerazioa eta tonuakin. Eta izan diela gutxi gora bera 50-60 bat pertsonai, ia 100 extra eta beste 60 bat prop edo objektu. Había que recrear, porque son documentos históricos, los documentos del COINTELPRO, del Servicio de Contraespionaje del FBI, que fueron realmente desclasificados hace 40 años. Entonces decidimos recrearlos físicamente, que era cuando el mayor realismo lo íbamos a conseguir así, ¿no? Y bueno, ahí hemos hilado muy fino, desde reproducir los matasellos exactamente, la tipografía exacta de los tipos de máquinas de escribir, el tipo de papel, el gramaje, color. Este sería el papel clave, ¿no? Donde tenemos los agentes encubiertos, los nombres de los infiltrados y todos los personajes de la película. El trabajo nuestro era conseguir plasmar o hacer de estas fotografías un estilo que se compaginara bien con el otro estilo de animación. Y hicimos como muchas pruebas, ¿no? Al principio hicimos muchos estilos y que podían compaginarse con el estilo de la animación, y entonces Fermín eligió uno que era como hecho con carboncillo, ¿no? Y luego lo que hacíamos era, para darle movimiento a las imágenes, recortábamos estas siluetas para tener varios planos de imagen y creábamos, luego nos íbamos a otro programa y le dábamos un movimiento de multiplano para que tenga profundidad la imagen.
Ha sido todo un proceso digital, en realidad. Sí. Aunque las herramientas que tenemos simulan el carboncillo real, pero en realidad son digitales. Me gustaba el proyecto, había leído el cómic y me parecía que estaba muy bien. Me gustaba la época que trataba, el tema que trataba y el enfoque. Y luego, habiendo hablado con Fermín, que no me conocía antes, me pareció tan entusiasta que me transmitió mucha ilusión por hacerlo. Nos vimos un par de veces, que quedamos allí en Irún, y él me pasó algún pendrive, me pasó por internet, me pasó también fotos y textos y películas y de todo. La verdad que Fermín es agotador porque estaba tan imbuido en el tema que te bombardea y ahí las primeras semanas te llamaba sin parar para comentarte ideas que tenía, cosas nuevas que quería aportar. Bueno, la comunicación ha sido muy buena porque él no se cansa. La época que trataba me interesaba mucho y es un momento crucial en la historia del universo y me parece que ahí es donde empezaron a cambiar las cosas. Chili on the blackest belter, and the one called Willie on the mic center. Egin dugu gutxi gora bera 300 dekoratuak. Ia erdia zen key background, dekoratu principalak, eta gero produziozko dekoratuak. Estilo aldetik, idea zen dekoratua oso realista egitea. Referentzia batzuk dira mangak. Hasieran gure intentzioa zen beste estiloa hain realista, baina pizkat desberdina izan zen, baina prozesuetan hori aldatu egin da eta azkenean egin dugu dekoratu ezain japoniarrak, ezain manga estiloa, baina oso realista eta uste dut oso polita eta oso zailak egitea. Hola, mi nombre es Brenda Navarrete y este es un canto a los orichas, en especial a El Eguá, para la película de Fermín Muguruza, Blackis Belza. Para lo lluvioso que boda, El Eguá okumiodo, wolo ye tutu mabi, omoni la guana mama queña irawo. Para suayo, omonia la guana mama queña irawo. O para suayo, chuo dara. Omonia la guana mama queña irawo. Soinu banderako berezko kantuak sortzeaz gain, beste kantu batzuk ere erabili dira. 2 urte ibili zara kantu batzuen baimenak saiatzen eskuratzen. Nolakoa izan da lan hau? Pelikularako sortutako kantuekin ez da egon inolako arazorik. Ferminen lagunak zian danak, eta bidea erdi egina zegoen nik lotu besterik ez dut egin zentzorretan, Manu Txau, Maika Makoski, Sonido Gaio eta olako taldeekin. Burua uste gehiago eman dizkigute beste batzuk. Multinazional erraldoien esku zeudelako eskubideak eta handian Joey, Oti Redding edo The Belbelaiz taldeen eskubideak adibidez. Aipagarrien agian Oti Redding izan da. Hasieratik burua uste izugarriak eman dizkigulako, 2 editorialen edo 2 multinazionalen esku zeudelako eskubideak banatuta, eta biekin adostu behar izan ditugu baldintzak. Eta erdi iztear zegoenean, gohartu ziguten, Oti Reddingen oinordeko ekin zuzenean harremanetan jarri behar genuela haien baimena ezinbestekoa zelako multinazionalena eskuratzeko. Orduan hori esuste handi bat izan zen, eta erronka berri bat ere bai. Kontaktua lortu gendun, jarri ginen harremanetan, eta tira, elkarrizketa ugari izan ondoren, eman ziguten baimena, eta izugarria izan zen poza, bai. Cuando Fermín me dijo, mira, la banda sonora la tenemos que hacer en Fabra de Cots porque
tengo una residencia allí. Y dije, ostras, Fermín, pues que no hay nada, no había nada de nada. Yo le dije, bueno, vamos a intentar insonorizar un poco. Pusieron unas espumas, quedó bastante chulo. Además, Fermín se lo hizo suyo, que eso para mí fue fundamental. Puso pues fotos alrededor, colgó cosas de Black is Belsa, cosas de recuerdos suyos de la exposición. Entonces yo me ocupé de pensar cuál era la mejor solución de montar un estudio portátil. Al principio no me pareció una buena idea pues ir a grabar en un sitio que no fuera un estudio, pensaba que perderíamos y al final yo creo que ganamos por una cuestión de que era algo muy especial y tenía una vida especial también. En la elección de los artistas que colaboraban en la banda sonora, yo digamos, no tuve que ver porque fue algo que Fermín me dijo, mira, he hablado con estos artistas para que formen parte de la música, porque Fermín tenía muy claro el tipo de música que quería en cada sitio. Íbamos trabajando como Raúl, aquí me gustaría que hicieras esto, ¿no? Como que hicieras pues, una música más, yo qué sé, de persecución, tal. Entonces decía, pues lo tiramos hacia aquí, ¿sí? Entonces pues, me ponía a componer. Pero digamos que el concepto de la banda sonora Fermín lo tenía clarísimo. 1, 2, 3... Y la gente que colaboraría también. Y con algunos ya había trabajado, o ya nos conocíamos, con Anari nos conocíamos, habíamos trabajado juntos, soy muy fan de ella y amigo. Munduan beste asko lez, harta buruan osko lez. Con Maika, por ejemplo, nos habíamos cruzado 1000 veces, pero no nos habíamos conocido nunca y me apetecía mucho conocerla y trabajar con ella. My mind goes up a hill only to find you, then climbs down the Kilimanjaro at a 300 miles per hour. Después Iseo fue un descubrimiento. Looking for happiness, forget everything about the world, because this is a place where everybody is your friend. Un jour quand tu viendras de la guerre de Vietnam, tout le monde t'embrassera, même si tu viens sans bras. Y Amel, que cantó con Yasin, yo no la conocía, la verdad. Je pense que مانيش فاهمة العنوان. وهذا الشولي شهد عليا شهد عليا. Jo tenia molt clar que la cançó havia de reivindicar aquesta figura de la dona, en aquest cas de la Riniti, fer-ho per una generació, diria unes quantes generacions més que la Sheikha Rimiti, que malauradament ja crec que fa més de 10 anys també que va morir, doncs és com la renovació de la dona algeriana, no? I de la continuïtat de la lluita de la dona algeriana per reivindicar els seus drets. Y bueno, las Seis Sisters tampoco las conocía y fue muy chulo. La verdad es que ha sido súper guay esta banda sonora. Oh, sinners, let's go down to the river to pray. Poder connectar i explicar la nostra història, el que està passant, aquesta barreja, i poder unir-nos a projectes com Black is Belsa, que és el que està intentant fer, per nosaltres és preciós. Quan vam conèixer el Fermín ens va començar a comentar això de la banda sonora. Va ser com, ostres, que bé. Moltes ganes de veure la pel·lícula perquè realment és com crea tota una energia i crea com una expectativa de que és possible poder canviar moltes coses, que és el que estem esperant. Yo soy de Tanzania y vasca, y vosotras sois de Ghana y catalanas. ¿Cómo explicaríais vuestra identidad al mundo? Pues
molt fàcil. Els meus pares són de Ghana, jo nascut a Catalunya i soc d'arrel africana catalana. En realitat, molt simple. Power to the people, power to the people, power to the people. Fermine kontatu zidan, erreferentziazko ahotsak grabatu eta gero, animatika bat prestatu zutela, eta hori izan zela beraien gida. Hor jada, senti zezakeela pelikularen bihotza hasten zela taupadaka. Animatika bat da, lehendotik indako prozesu bat dela storyboarda, jartzea irudi guzti horiek edizioko programan sartzea, audioekin batea, eta ateatzea aurreneko pelikula edo izango litzakena dana bozetuakin. Zenbat egin dituzu 2017ko otsailean lehenengo egin zenuenetik? 75-80 animatika inguru, eta oso garrantzitsua da, ze azkenian astero lan asko itea, prozesu asko daude martxan, eta orduan astebeten gauza pila bat aldatzea pelikula barnean. Orduan oso garrantzitsua da, astero edo bi astetik behin animatika hau eguneratzea, ikusteko dana kontinuidadian ondo funtzionatzen nahi dan, eta ere arazoak baldin badaude detektatzeko. ¿Qué taller? Taller San Fermín. Pasaportes. Registrad la furgoneta. Estilo aldetik, basatu asko Ghost in the Shellen adibidez, animazio estiloari buruz, hitzeiten ari naiz beti. Orduan Ghost in the Shell dala manga bat dala simplea, baina txukuna, ez da? Orduan ondo marraztuta eta mugitzen da mugitu beharrekoa. Baina asko hartu ditugu, referentzia asko dakago hori, baina baita ere Vals con Bashir adibidez, dala beste estilo bat, antzekoa, baina beste estilo bat. Tarantinoren pelikuletan Kill Billen agertzen dira hor animaziozko zati batzuk dirala primerakoak eta baita ere referentzi bezala hartzen ditugu. Orduan azkenean hartzen ditugu pilo bat eta pixka bat denekin estilo berri bat komilin artean egitea. No! Iñigo, zer da liburu gorria? Bueno, liburu gorria da pelikula hasi baino leheno, azaldu behar da plano, pertsonai ateratzen dira, nolako izango dan plano bakoitza nolako izango dan, eta hori da liburu gorria. Izena bitxia da, zati liburu gorria gure izena da, hori uste Ferminek asmatu zula bere garaian, erderaz la Biblia ditzen da, eta gu liburu gorria jarri geni un poco por el rollo del libro rojo de Mao, goleko zerbait. Plano bat bidaltzen dira detenean, orduan egin behar da, gauzak zuzendu edo informazio gehiago eman, ez da planoari buruz. Eta pixka bat, osatu, beak egin duena osatu gure estilora edo zuzendariaren estilora usteko. Nosotros venimos de hacer mucha animación infantil, entonces este tipo de pelis adultas nos flipaba, nos encantaba. Y además encima la visión de Fermín creemos que hace funcionar muy bien la película, entonces nada, directamente hablamos con Bea de producción, hablé con Manu que lleva la dirección de animación interna y empezamos a ver cómo montamos este equipo. Cuando me llamó Alex y me comentaba esta loca historia, ¿no?, que teníamos entre manos, se recibió un poco con pánico, ¿no?, como diciendo, a ver, yo siempre soy el que serena a Alex y le digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Le digo, en este tiempo, pero ya fue ver los primeros dibujos, los primeros frames, la idea que tenía Fermín, el estilo que estaba buscando y eso ya mueve. Conforme íbamos contando el proyecto, a la gente le ha ido gustando, entonces pues se han implicado un poco más de lo que igual en una producción normal se pueden implicar porque están trabajando a tope, están haciendo muchos planos al día. Tenemos grupos de AMPA que hemos montado en Madrid, en Galicia, que están pintando y repartidos por todo el territorio nacional e internacional. Todo eso, para poder llevarlo, pues hace falta un buen departamento de producción para poder gestionar toda esa maquinaria, porque tenemos ahí un Ferrari que hay que controlarlo, si no se nos desmadra. El tema es que tienes que coordinar a mucha gente y que en función de muchas veces tienes que hablar con una persona y depende del trabajo de esa persona funcionan los demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos a alguien que tiene que revisar todos los planos y cuando esa persona revisa los planos, todos los demás pueden trabajar. Entonces, claro, continuamente es una pelea, metiéndole prisa a una persona, luego metiéndole prisa a los demás y que al final es coordinar a más de 30 personas y es mucho equipo y a veces se hace muy complicado. Para empezar una película, primero tenemos que empezar trabajando con una story, que es con líneas muy básicas, se plantea el plano y la acción que está ocurriendo. A continuación, después del story, tenemos que pasar al layout, que es terminar este dibujo
con líneas mucho más limpias, los personajes metidos al modelo creados por el propio diseñador de personajes y ya con el encuadre que tiene que ser para la propia película. De layout pasamos a la parte de animación. Los artistas que están trabajando aquí están trabajando haciendo todo el estudio de movimiento de los propios personajes. Aquí esta es, yo diría que es la parte más importante porque es donde se le da vida a los personajes. Aquí se está haciendo clean up, es decir, estamos limpiando la línea después de haber sido animados todos los personajes. En este proceso la línea tiene que quedar perfecta porque es como se va a ver en la película. Y hay que cerrar líneas y siempre ir facilitando un poco el proceso a la siguiente fase. Y la última fase de lo que sería la parte de animación es la intercalación. Lo que hacemos es añadir más dibujos a las animaciones que han hecho los artistas para que tengan mucha más fluidez todo el movimiento y sea mucho más creíble. Y luego ya para terminar se viene a la parte de color y los artistas de color son los que empiezan a rellenar o a arreglar algunos fallos que pueda haber habido en algunas líneas o en manchas en general. Una vez se termina esta fase, pasamos a composición, es decir, exportamos todas las capas de esa animación para meterlas en una composición que luego pasará directamente a edición. Aquí podemos ver un plano compuesto por todas las capas que se han estado utilizando en composición. Et ici, en Algérie? Ici, ça va comme ci, comme ça. Estuvimos trabajando con un equipo en Argentina, justamente paisanos, que se han ocupado de una parte también de la animación, entonces tuvimos que poner en marcha un tipo como de maquinaria diferente porque nosotros trabajamos el principio de los planos, los layouts, que era lo que les enviábamos a ellos nos hacían las animaciones y luego volvían otra vez esos planos para nosotros para terminar de intercalarlos y pasarlos a color. Fuimos contactados para participar en el proyecto Black is Belsa, un proyecto que desde un comienzo nos interesó y nos atrajo por el hecho de que volvíamos un poco a las raíces de nuestra profesión, que fue cuando comenzamos con el dibujo animado tradicional. Se está buscando una animación no tan fluida, sino que la idea de acá, como son personajes humanos que tienen ciertas características de dibujo, vamos a llamarlo complicado, la idea no es generar un gran movimiento y tratar de mantener el personaje a modelo. Eso es lo principal en este proyecto. Más allá de que hay escenas de acción donde tenemos que ver una animación más jugada, una animación más fluida. Actualmente contamos con gente que está trabajando en el departamento 3D, que está retocando vehículos, incursionando en la parte de texturas, haciendo pruebas de render. Todo eso para empatar a lo que es una película 2D. Llevar ese 3D a algo similar al 2D y que puedan fusionarse junto con los personajes y que no haya un salto en pantalla. Aquí viene la Malena rimando deprisa. No hay tiempo que perder, este mundo se descuartiza. Aquí con el Fermín yo vengo haciendo resistencia. Un cambio en este mundo, pido un cambio de conciencia. Vengo rapeando, rimando, cantando directo desde Argentina. No soy norteamericana, apoyo a Palestina. Me sobra adrenalina para seguir luchando. A todos los dormidos que se vayan de sin importar las consecuencias, seguiremos sublevados. Más vale morir de pie, dicen, que vivir arrodillado. Atado, amordazado, como esclavo fiel sumiso. La libertad se toma de arrebato y sin permiso. Ahotsen grabaketa guztietara ezin izan nintzen joan. Euskal Herrian egin zirenean bai, baina gero Madrid, Barcelona, Paris, Londres eta Los Angelesen egin zituzten grabaketak. Halere, Fermin itzultzen zenean bidai bakoitzetik, emozio handiaz kontatzen zidan nola aktore guztiak inplikatzen ziren. Ni proiektu hontara llegatu nintzen oin dela asko, oin dela 8 urte. Ferminek mobilera mensaje bat bidali zidan, bazeukala pelikula bat buruan, bertan Manex Unanue protagonista nire abotza izan naizuela. Eta beno, nik esan nion aurrera guztiarekin. Erraldoiak dira, ez panpiñak. Para mí lo más importante de este proyecto es lo que cuenta y cómo lo cuenta. Creo que la aventura de Manex Unanue a través de
pues, de la cultura de los años 60, es el viaje cultural de conocer a diferentes personajes, no solo las aventuras que tiene con los Black Panthers, The Factory, el estudio de Andy Warhol, conocer al Che, Argelia, todos esos momentos que fueron muy importantes para nuestra historia. La verdad que el personaje principal, que es Manex Unanue, al que yo pongo voz, es el que va caminando de un lado a otro y va llevando al espectador adelante. Haiek bezain arrazista zarete! Marcel! Xebero, bueno, lagun mina, beti protagonista eukitzen du, protagonista izan da, aventura zalea, ausarta, ligatzen duna, eta beti dauka aldamenean, laguna, gutxixo ligatzen duna, eta gutxixo viajatzen duna, baina lagun mina eta beti protagonista oinak lurrean jartzen dizkiona, o saiatzen dana jartzen oinak lurrean, ez? Harlemera ezin guetzeko, zatzi gutek. Yo colaboro en esto porque soy amiga de Fermín, le conozco hace muchos años y es la primera colaboración que hacemos juntos. Me hace mucha ilusión. Sé que él está muy comprometido políticamente y bueno, me parece buena idea apoyarle de alguna manera, ¿no? En esta revolución que se llama Black Svelza. Y el personaje de Laia es una resistente cultural, una catalana que vive en México, una refugiada, y es una tía muy potente. Pronto volveré a Barcelona de manera clandestina a unirme a la lucha antifranquista. Hay que tener mucha fe para eso. Yo funciono a corazonadas. Entonces, de pronto el proyecto, primero por venir de Fermín, al que pues siempre he admirado de manera especial, ¿no? Y luego porque el proyecto es un juego con la memoria, es un juego con acontecimientos, con mezcla de naciones, con esa mezcla de cómic también. España ha dado grandes policías y muy cabrones policías también, pero no cabrón a ratos, sino cabrón muchos ratos seguidos, cabrón ya por una cuestión química. Es jugar con esa memoria de esa policía que cree en su oficio en una época en la que ser policía de la Brigada Político-Social era una firma de cuidado, ¿no? Bueno, pues es el policía que todos debemos de llevar dentro, por lo visto, aunque sea en la memoria, es la oportunidad de sacarlo fuera. Les has dicho que un favor se paga con otro. Me parece este proyecto, como siempre, por la parte de Fermín, súper ambicioso, pero él es de los que se mete en estos berenjenales y que, bueno, toda historia de arte o todo producto del arte es historia de una obsesión y él entonces coge y enfila y pum, 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 hasta que lo saca porque es metódico, currantón y me parece genial esta historia y bueno, ahora mi sueño como es que el personaje este de Ruth cobre vida realmente. Y lo podemos interpretar en el cine y no solo en la animación. You can't take pictures of this pavilion. Li puc dir del Warren Zillis que és un tio molt entranyable, una gran persona, un tio molt tendre, un tio que va perdent membres del seu cos, un desastre, un podrit, un paio amb una relació amb les clavegueres del poder, no? Un personatge inquietant, molt cínic, d'aquests paios que saps que existeixen i que segurament conèixer-los et fa calfreds. Cuídense, putos! Per preparar el personatge, el Muguruza m'enviar un link de YouTube on te sortia el John Wayne parlant per intentar agafar aquesta mena d'accent, així com americà, xicano, tot i que jo, sense donar-me en compte, vull dir, tot el que faig té una mica d'accent de Vilanova i la Geltrú. But what language is that? Cherokee? An encoded language? Hago de uno de los que trabajan en el consulado de Cuba, aquí en Madrid. Es un hombre que va jugando con los tiempos, ¿no? No se sabe bien si está a favor del régimen, de la lucha que se está llevando en Cuba, pero por otra parte también se identifica mucho cuando narra la muerte del Che Guevara. Suave, 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 no se pongan nerviosos, que estos están aquí para echarnos una mano. ¿Verdad, Ramiro? Estamos muy influenciados por el léxico de los dibujos animados cubanos. Y entonces, bueno, pues algo de esa gestualidad vocal se persiguió para poder fabricar las voces, para fabricar los personajes diferentes también y las interpretaciones. Oye, no le digas gallego que es francés, que él dice que es vasco y se pone bravo, ¿eh? Yo conocí a Fermín en el primer Festival Internacional de Cine que se hizo en los campamentos de refugiados saharauis en el año 2003.
Fue un encuentro y un festival realmente memorable porque nos unimos un grupo de artistas españoles, latinoamericanos, no solamente del cine, había un grupo realmente numeroso y fue una experiencia inolvidable. Y tuvimos la suerte de conocernos ahí, él estaba con la banda de rock and roll y dieron un concierto que yo recuerdo como los conciertos más bonitos que he vivido porque en medio de ese desierto lleno de jaimas, en esa soledad y ese silencio que hay en ese desierto, de pronto en un lugar que era como el comedor del campamento, empezó a tocar aquella banda de rock and roll y vimos tan alegre y tan felices toda la gente que era parte del festival, la gente, los saharauis, cómo se empezaron a bailar y aquello fue una gran fiesta inolvidable. El viaje será largo, la CIA se echa con cojones. Ahora Fermín me llama para este proyecto y es una alegría, ¿no? Para mí y un orgullo, ¿no? Poder estar aquí interpretando la voz de uno de los personajes. De Cuba se conoce mucho, pero yo creo que queda mucho por conocer. Y quizás esta sea de esas historias que dé pistas de las cosas donde estuvieron involucrados los cubanos en tantos lugares, en tantos países, en tantas reivindicaciones sociales, en tantas luchas, en fin, en muchas partes del mundo llegó la solidaridad cubana. Y mucha gente conoce cosas de estas, pero yo creo que esta es de las películas que va a despertar interés, ¿no? De empezar a buscar en la historia, ¿no? Bueno, a mí me tocó en esta historia un personaje que siente cierto despecho, frustración a través del amor y termina un poco traicionando la causa. Pero es un tipo que fue lo más simpático, ¿no? Encontrar una voz, porque de ver los dibujos, de ver la caracterización que le habían hecho, encontrarle una voz un poco, ese cubaneo un poco desagradable, gruñón, pero yo creo que nos hemos divertido y si uno se divierte, yo creo que el público también se va a divertir. Esa jeva es mía, cabrón. Una locura el guión, el Blackie Bellsa y toda la historia, aparte muy real y bastante insólita. Hay cosas muy reales y cosas, bueno, de la ficción, pero nadie sabe cuál es una y cuál es la otra. Pero justamente hoy también me acaban de informar que me están haciendo el proceso de la militancia del Partido Comunista de Cuba y justamente el camarada Antonovich, no, parece que las casualidades no existen, es el azar concurrente. Sargento Bravo, parece que el vasco está en talla. Me pareció un guión interesantísimo, me parece como muy didáctico. A mí me gustó porque me dio muchos datos de la historia que yo no conocía de una manera muy entretenida. Me parece muy interesante cómo hila las historias, cómo explica acontecimientos que han pasado. Sé que hay muchas mujeres en la historia árabe que han marcado la diferencia como Sheikha Rimti y que han hecho lo que les ha dado la gana. Así que ole por ella. Marhaban bikum sayyidati wa sadati. Nire pertsonaia, hori estatu batuetara, Nueva Yorkera, movida kultural bat egitera doaz, folkloriko bat, Euskal Herretik, Nafarro aldetik eta pixka bat agertzea hemengo kultura. Baina nahiko pertsoneko oldarra da eta kontraste egiten du protagonistarekin, ez? Beharrezko diren personai maltzur eta horietako bat da, ez? Nik asko maite dituanak zinean egiteko, askotan jartzen diate hori persona onaren papera egiteko, baina gustoko oso olako personaje egitea ere bai. Ez zara jabetzen, ez du sekula berrizalako aukerarik izango. Me pareció súper interesante el guión y el proyecto porque es como sí, un panorama revolucionario del año 1967. Hago Amira, que es una argelina. Amira recibe a los protagonistas en Argelia y los personajes van al cine. Van a ver una película muy importante que para mí fue una película de referencia, que es la batalla de Argelia, precisamente. La bataille d'Alger a été tournée dans ces rues. Mirar a esa época nos ayuda a entender muchas cosas y finalmente ver también todos los problemas que no se han resuelto y que hasta se han complicado. Si vous êtes avec nous, vous n'avez rien à craindre. Quebekiar pertsonai bat eskatzen zaizunean egiteko, pixkat arriskutsua da. Zeren gu Quebekiar asko ezagutzen genitu, nire garaian Quebeken egon ginen biran eta musika jotzen eta hor lagun hainbat ukan, eta badakit enerbatzen zaiela
nolabait frantsesak edo euskaldunak edo beste batek beraien azentua imitatzen dutenean. Eta orduan okurritu zitzaidan gerrilla taldeko aspaldiko lagun bat deitzea Facebooken bitartez eta hor topatu nuen, janik asko eskertzen dut, ze pila bat lagundu zidan. Pourquoi tu sais? Azentuaren asuntu hori prestatzeko deitzen da, uste dut metodo Stanislavski edo horrelako zerbait, bizkat egun osoan pertsonai hori izatea grabatzen den momentu arte. Eta uste dut hainbat lagun eta batez ere Mari Eder nire neska laguna nahiko nekatu dudala pertsonaiarekin. Ouais, mais au Québec, c'est pas pareil. Ici, on parle français. Iman, mais on m'appelle Beirut. Tu pasaporte francés y tus idiomas nos pueden ayudar mucho. Este cuando quiere es un vasco hijo de puta o un mariquita francés. Have a nice trip, my dear Black Giants. Estoy haciendo el papel de Esperanza. Es una mujer oaxaqueña que recibe a Juan Rulfo en el DF y a Christophe Moulon, y los va a llevar en una aventura de verdad muy oaxaqueña, si saben a lo que me refiero con muy oaxaqueño. Se van a ir a un viaje, digámoslo así. No te preocupes, güey. Yo tengo la llave de este laberinto. Súper divertido. Él tiene muy claro lo que quiere, pero al mismo tiempo te deja jugar muchísimo y te hace sentir que lo estás haciendo increíble. Entonces, claro, como pavo real, te abre. Súper lindo. Y me parece padrísimo que existan películas que junten culturas. Creo que en este momento de la vida en el mundo, tener películas que se tratan esto de unión y de cómo una cultura alimenta a otra cultura, me parece algo muy importante para el mundo ahorita. No le haga caso al señor Rulfo, es un chistoso. ¿Es usted Rulfo, el escritor? Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, el Juan Rulfo. La verdad es que fue muy emocionante, siempre con el miedo de hacerle un homenaje a Rulfo, pero me emocionó mucho y fue una experiencia chingona. Hay una cosa que siempre me ha impresionado, que un hombre que solamente escribió 2 libros, una novela y un libro de cuentos, haya sido tan famoso, tan trascendente, una influencia tan fuerte para todos los demás. Es que Rulfo es el papá del realismo mágico. Rulfo es muchas cosas. Soy Rulfo el fotógrafo. Hay muchos Rulfos. Pues me ha tocado hacer un picoleto. Un picoleto en la frontera con Francia, nada más y nada menos, en aquella época, ¿no? Para mí ha sido un lujo, porque siempre a los actores eso de hacer del hijo puta nos gusta, ¿no? Y encima, en mi caso, hacer de un guardia civil en Euskal Herria en aquella época, pues me pone el doble. Y además, un subalterno de Melitón Manzanas, pues eso ya es la rehostia, ¿no? Casi tan emocionante como cuando se lo bajaron. Nadie huye de la Guardia Civil si solo lleva recambios, ¿no crees? Encuentro la animación llena de libertad, donde te lleva a sitios donde el drama no te puede llevar. No te fíes, güerito. Esto es surrealismo mágico. The role that as a customs officer, I have the experience from crossing the border so many times, so I thought I could play the part well. It's Germán Valdez, stupid. Tintin, the actor. We grew up with a lot of attention, I guess, from the cops, and I've been in a few different bad situations myself where I was wrongfully accused. I've kind of used that experience to kind of build a kind of persona and try to really embody that. We're sorry, Mr. Tintin. Routine inspection. Open the trunk. Fue un honor para mí hacer el papel de Tintán, que es un personaje mexicano, un comediante mexicano, actor mexicano, la cual yo crecí viendo. Ringo asked me for a photo for Sgt. Pepper's album. Era como unos pasos a seguir en la cuestión de su carisma, de como actor, es un payaso, pero es un genio. We're going to Disneyland. I have to be the voice of Baloo from the Jungle Book. We out here on the set of Blackest Belter, about to kick a freestyle for y'all, so check it out. Watch these rappers get smashed, spitting some trash. The flows like broken glass, cut your face in half. These rappers destroying the craft. I listen to mixtapes to laugh. A bunch of rappers talking out they ass.
I just got finished reading some lines for the character Ben Cully, a famous trumpet player. And it's pretty fun. Pretty dope experience. As they say about Elvis, there's only one Otis Redding, man. Dr. Mad Vibe, comprehensive linkologist, man. Fermin Maguza is a close friend of mine, and I'm so glad that he has allowed me to be a part of his animated cartoon and the voice of Rudy. They were wandering around in the neighborhood, yeah. In the movie, he has the race riots that were starting like around 1965, which is when I was born. I was born November 5th, 1965, man. So a lot of that shit was going on then. And actually, man, it's happening now in 2017, so you got to ask yourself, how far has our society gotten? How much have we progressed as a society and as a people? Manesh! Nightmares again. Yo creo que es muy importante hacer una película así en este momento. Esta película se trata de algo en el pasado, literalmente, pero lo que está pasando en la película sigue pasando en este momento. En Estados Unidos, en Palestina, en México, por todos lados. Entonces yo creo que es muy importante que cosas así están conectando los puntos históricos para que la gente de ahora puedan entender lo que está pasando ahorita con lo que ya pasó en el pasado. But what do we want them to sing exactly? Generalmente como argelino me hacen trabajar como terrorista o ladrón o machista o algo. Pero un proyecto como este me encanta. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais on est dans un moment historique. Mi personaje no ha sido muy lejos de mí, no le he buscado muy lejos de mí porque mi tío ha sido un miembro del FLN y parece mucho a este personaje. Y mi tío, me acuerdo cuando entraba en casa y solo medía 1,60 m, pero me parecía gigante. Sí, me ha recordado a él porque es una persona que después ha aprendido lo que es una revolución y lo que es implicarse en una revolución y sobre todo una revolución internacional, porque Argelia no se ha quedado solo con su guerra o su revolución, siempre ha ayudado a muchos movimientos de independencia y de autodeterminación. Vous devez quitter l'Algérie sur le champ. The character means a lot to me. I look up to Angela as a woman of color. She has led the way for us to continue to liberate ourselves and to, decolonize ourselves through education, through just formalizing another strategy to liberate ourselves. So for me, Angela Davis is like a representation of what a real feminist is, what real feminist looks like. And a person who can be idolized should be someone with a voice like Angela Davis. We've just heard the words that Ossie Davis dedicated to Malcolm X at his funeral. I got the script and I was like, this is so interesting because it was all the events in my, I would say, my teenage that I heard of, but I never really grasped with in some kind of feature film. Basque? I didn't even know they existed, and now they're everywhere. The relation with my character, Wilson Clever, and Mannix, who is the main character, is when they meet in the beginning, they kind of like don't trust each other, they're suspicious of each other, and step by step, they get confident, they get trust each other, and they became friends. My character asked him, at least let me go with some knowledge of a word in your language, which is a Basque. So he wants to know how do you say black in Basque, and the other one said in Basque, black is Belza. Belza power. Power to the people. How do you say black in Basque? Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Imagina que jo coneixia ja Fermín des dels anys 85, por ahí, i de cop i volta se'm presenta i, com qui diu, em va entrar a casa meva, a través d'aquestes noves tecnologies a l'Emell, vull dir, demanant-me que pogués fer aquesta feina. Evidentment que li vaig dir que sí, que estava disposat a treballar amb ell, a fer el que fes falta, no?
El Foley és un art en què quan tu vas a fer un so et tires al buit. No saps mai què passarà, però tens que fer que el teu cos vagi amb la imatge i crear un so. I a vegades et surt d'una manera o una altra. I per fer dibuixos, i concretament en aquesta pel·lícula, el que he fet, integrar-me totalment en els personatges, convertir-me en un dibuix animat i interpretar el que veia en la pel·lícula, no? Fer una pel·lícula realista és més com la vida real, llavors et fiques en el personatge, però en els dibuixos animats és un altre tipus de so, més cartoon, t'ha de sonar divertit, li tens de donar un altre enfoque, no? L'Eric va fer els Foley, l'Edgar va fer els sincrònics d'arxiu i el François va fer el que serien els backgrounds o fondos de la pel·lícula a nivell de so, no? I tot això sempre supervisat per l'Edgar com a dissenyador i mixer i expert en aquest tema i, evidentment, jo tenint en compte la visió que tenia el Fermín del que ell volia i donant-li forma a tot aquest projecte a nivell sonor. Soinua nola ez, mimo berezia izan du, eta zenbait estudioetan eginda lana. Elkar estudioan batez ere, Victor Sánchezekin, baina gero ere bai Xanti Salvadorrekin Irusoinen eta Rek Estudioko Aritz Leterekin postprodukzioa egiteko. Ha sido, la verdad es que una maratón larga, pero emocionante. O sea, en el primer momento lo que teníamos era solo voces de guía. Entonces, poco a poco, lo que íbamos haciendo era sustituir cada uno de los personajes por el personaje final. La grabación de voces ha durado como más de un año. Cada vez que incluíamos una nueva voz, era bastante emocionante, ¿no? Porque veías la dirección que iba tomando todo. Esango nuke oso aberatsa dela soinu aldetik, mundu osoko ahotsak ditugu, hizkuntza askotako ahotsak ditugu, Foley izugarria, efektu izugarriak eta musika nola ez, potentea. Orduan koktel hori nahastea alde batetik da reto bat da, ez? Montaketa estereotik dator, eta hemen egokitu egin behar dugu 5 puntu baterako sistema, surround sistema. Zer da surround sistema bat? Bada soinu envolvente bat. Zinea envolbitzen duen sistema bat. Orduan baditugu 5 kanale hemen goian, 5 altaboz hemen goian, eta subgrabe bat. Orduan, aberastu dezakegu soinua, eta gelatik banandu asko hobeto. Zinareto batean dagoen konfigurazio berdina daukagunez hemen, gauza guztiak ekilibratu ditugu, volumenak eta gauza bakoitza bere tokian usteko asmo horrekin, ez? Eta hortan aritu gara hemen lanean, soinu batzuk igotzen, ahotsak garbi uzten eta batez ere zerbait impactantea bihurtzen. Pelikula amaituta dirudienean, beste 11 zer egin daude. Hortxe topatzen ditugu Ferminen ondoan azken urteetan gertuen ibili direnak. Proiektu nahi ditu du adarrasko, batetikan erakusketa gaina ditu jarduera paraleluak, bai Santelmo gaua, bai beste filmak jarri dianak, geho dago The Art of liburua, filmia bera, geho dago baita ere making of dokumentalana, eta klaro, horredaka bakoitzak komunikazio linea ezberdin bat, pixkat ni arduratzen nazena da definitzea komunikazio ezberdin horiek. La nostra feina ha consistit en registrar tot el making of de la creació de la banda sonora de la pel·lícula a un estudi de la Fabra i Coats i també, per una altra banda, hem estat gravant tots els esdeveniments que anaven sorgint al voltant de la pel·lícula a Barcelona, com xerrades, concerts
i, bueno, i en general tota l'estància del Fermín aquí a Barcelona. Crec que ha sigut important documentar tot el procés creatiu de Black is Belsa perquè ha implicat a moltíssima gent, no només els que estaven directament participant, sinó que el Fermín, per la seva forma de ser, ha anat generant una sèrie de vincles entre les persones, els espais com la Fabra i Coats, l'Harmonia, la gent del barri de Sant Andreu, s'han fet xerrades, concerts, i tot això ha fet que, a mesura que anaven creixent aquests vincles i aquesta mena d'estructura, també anava creixent la pel·lícula i han anat participant gent que jo crec que igual així de primeres no estava previst. S'han aportat coses noves. Per tant, crec que sense aquest context que ha tingut, el resultat final no hagués sigut el mateix. Així que veure aquest procés és una manera d'entendre la pel·lícula. Etapa guztietan lagundu dut Fermín. Nola egin behar genuen eta gero kontrolatzea lantalde guztiak sortu, lantaldeak kontrolatu eta lantaldeen interkonexio hori bestalde esan duguna, Ferminek irizpideak margatze ditu eta irizpide horiek lortu behar dira. Ferminek dio bere ezkerreko besoa zarela. Zergatik uste duzu hori diola? Batzutan esan izan du, 24/7, saiatu naiz ordu guztietan bere eskura egoten, eta esan genuen lortuko genuela eta lortzeko dena eman behar da eta dena eman dugu eta eskerreko eskua azkenean laguntza bat da, gero eskubi bat behar dugu, eta eskubi hori berak sendo markatu du beti. Ekoizle zuzendaria izateaz gain, Ferminen bikoteare bazara, nola posible irauta horrein beste urte ideia batekin buruan lortu arte? Bikote izatea duena da lana eta harremana dena bat dela, ez dela ezberdintzen. Eta orain dela 10 urte, Ferminek erakutsi zidan argazki hura erraldoiena, konturatu nintzen horren atzetik bazegoela historia interesgarri bat. Eta hori eta gero gidoia irakurri nuen, eta maitemindu nintzen erabat gidoi horretaz. Azkenean bilakatu zen behar fisiologiko bat bezala. Hori burutu egin behar genula, proiektu hori bai ala bai. Zeintzuk izan dira unerik latzenak? Unerik latzenak finantziazio arazoak eta demasako burokrazia izan da. Eta hoberenak? Unerik hoberenak dudarik gabe jendearekin izan dugun harremana, topatu dugun jendearekin, ezagutu dugunak, eta jende guzti hori ideiarekin, gure Black is Beltzaren ideiarekin bat egin dutenak, energia eskutsatu egin direnak, eta lortu izan dutenak Black is Beltza izatea. Zu bezala, Maia. Egun, lurrak eta itsasoak ixten saiatzen ari direnean beste kulturetatik datozen pertsonei, nik hitz bat erakutsi nahi dizuet suahilieraz, nire aitaren hizkuntzan. Ongi etorri, esaten da karibu. Amaia, ni ere Black is Beltza naiz. Ni ere bai! Goazen itsasora! Kolore guztiak
bizia. Kolore guztiak. Kolore bizia. Kolore guztiak. Kolore bizia. Kolore guztiak. Aurten betetzen direla 20 urte Aitor Zabaleta hil egin zutela, beraz hemen berean nahi Zabaleta nahi dedikatu nire baita ere gaurko kargo pasea. Aitor Zabaleta gurekin dago.